Hola, hola, mi nombre es Elizabeth y por ahí yo creo que me han escuchado en los podcasts, en las grabaciones de los cuentos de la nona. Pero hoy nos vamos a poner un poquito más serios y vamos a hablar de educación. Y vamos a hablar de esa educación tradicional frente a la que ahora el nuevo panorama nos está presentando. Y es la educación a través de toda la tecnología que cada vez está llegando más. El mundo se está transformando, pero infortunadamente el sistema educativo no ha cambiado. Y no ha cambiado desde el diseño de los mismos currículos como tal. Seguimos en algunas partes del mundo en una educación tradicional. Y cuando yo pienso en la palabra tradicional me remonta a la escuela hace alrededor de 50 años que estuve en primaria, donde el profesor era el único, como la imagen que vamos a ver, que estaba frente al tablero, frente a la pizarra en algunos contextos, y se limitaba a eso, a hablar, hablar y hablar. Nosotros éramos unos receptores muy pasivos, que cuando alzábamos la mano para pedir la palabra, a veces nos ignoraban, a veces nos rechazaban, y así suene jocosamente, pues uno como que la levantaba para pedir permiso al baño, y no se enojaba. Usted pedía permiso al baño y no se enojaba. Oiga, que le levanten a uno y uno piensa, uy, se va a interactuar entre las clases. Sí, profesora, me da permiso en el baño, o le sacan un genio. Pero bueno, esa educación tradicional en pleno siglo XXI aún la podemos observar en las clases y en algunas aulas. Y esto va más allá. Y con este podcast no quiero criticar a la educación tradicional, no quiero criticar a los profesores, compañeros, maestros que aún están dentro de las aulas, que de pronto tienen un tinte de tradicional. Yo más bien quiero invitarlos a que demos ese paso, esa acción diferente, que involucremos lo digital en el aula y podamos hacer de las clases más activas. Pero volvámonos al pasado. Entonces, en esa educación tradicional recuerdo que el profesor era así, las sillas, la disposición del aula. La disposición del aula era en filas, ¿sí? Y pasaba el rector, el director de la escuela y miraba, ojeaba, pasaba, ta. Y entonces uno dice, desde ahí está lo tradicional. En lo particular, a mí me gusta trabajar en mesa redonda, pero, siempre va a haber un pero detrás de cada transformación. Para algunos va a ser eso sinónimo de que usted como docente, como maestro, no tiene dominio de grupo. Y es como muy triste que lo observen de esa manera. A veces pienso qué tan informados al siglo XXI estamos de estos nuevos cambios que se están presentando en la educación. Cuando alguien habla así de esa manera, yo digo, caramba, esto es como una afirmación muy atrevida, ¿sí? Porque es muy fácil, como decimos por acá, mirar a los zorros desde la barrera. Como coordinador, como rector, usted está allá, ¿sí? Pero en última somos nosotros los que tenemos que enfrentarnos a un grupo de adolescentes o de niños, donde para cumplir la función a la que hemos sido encargados en esta vida, ¿cierto? Es llevarles una educación como el profesor de una película que nos recomendó otro profesor, que es la de Radical y que se la recomiendo a ustedes, es eso. De pronto suena fuerte la palabra, desde el contexto en que se vea, pero la idea es tratar de hacer un aula disruptiva. Y hablo de disruptiva no como sinónimo de indisciplina, no, solamente hacer una clase diferente, donde nuestros estudiantes sean muy activos dentro de su propio aprendizaje. A colación les voy a traer una narración que la he compartido hace muchos años y que
que de verdad habla un poco de esa educación tradicional y es un cuento de Augusto Monterroso que se llama El Grillo Maestro. Y esta es así. Allá en tiempos muy remotos, un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente en el aula en que el grillo daba a los grillos su clase sobre el arte de cantar. Precisamente en el momento de la exposición en que le explicaba que la voz del grillo era la mejor y la más bella entre todas las voces, pues se producía mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados, en tanto que los pájaros cantaban tan mal porque se empeñaban en hacerlo con la garganta, evidentemente el órgano del cuerpo humano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Y eso lo estaba diciendo el profesor Grillo. Al escuchar esto, el director, que era un grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias veces con la cabeza. Ah, y se retiró, satisfecho de que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos. Y aquí termina este texto. Tal vez el rector de muchos colegios y muchos docentes estén en la misma situación que este grillo viejo y sabio, ¿cierto? Pero ¿seguirán siendo culpables o inocentes? No sé, ustedes lo decían. De seguir permeando en un sistema educativo caduco hasta que comprendan o comprendamos que la educación no es la acumulación de conocimientos prácticos y técnicos, sino que la educación, como lo dice Gerber en el año 2010, debe ayudar a cada persona a encontrar su lugar en la sociedad, así ayudando a cada uno a encontrar la forma de sacar al máximo partido a su vida. Y en este sentido, ¿cierto? Y tras la pandemia, que a veces dice, uy, suena como ya fastidioso el término pandemia, pero no podemos negar que la pandemia hubo un antes y un después. ¿Sí? Y a raíz de esa pandemia, en ese sentido, tenemos que cambiar esa concepción de una educación bulímica. Entonces, esto nos invita a que acompañemos a nuestros estudiantes en tener habilidades y competencias a través de la lectura, por ejemplo, en el aula, que soy la docente de lenguaje, busco la manera de que ella sea el medio y no un fin único, claro, en la adquisición de las destrezas, porque pues aquí viene uno de mis autores favoritos contemporáneos colombianos que se llama Mario Mendoza, donde dice que leer es resistir. Entonces, muchos catedráticos, y ya como para terminar un poquitico sobre la educación tradicional, como Petra María Pérez, que es una catedrática de la teoría de la educación y miembro del Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas de la Universidad de Valencia, dice que la escuela mata la creatividad. Y la verdad que sí, porque en la escuela se enseña al niño a amoldarse a una serie de patrones establecidos, a adoptar un pensamiento convergente en lugar de ser un pensamiento divergente. Al profesor le preocupa que los niños contesten lo que espera acerca de determinados contenidos y que los estudiantes no salgan de esas rutas que ya han sido trazadas o diseñadas. Entonces es una invitación como que, bueno, está llegando la inteligencia artificial, están llegando las aulas interactivas y entonces, ¿qué vamos a hacer, profe? Usted que está enmarcado dentro de lo tradicional, de pronto usted aún utiliza mucho la pizarra, el marcador o la tiza, no sé, desde un contexto como sea estos medios que inicialmente en la educación tradicional recibíamos.
pero sí los invito a mirar un poquito y leer un poquito sobre lo que es ahora en tendencia la neuroeducación, donde no nos sintamos como que vomitemos toda esta información y el muchacho, el niño o la niña, que miren a ver qué hacen con ella. Tampoco. Nosotros tenemos que ser unos facilitadores y que nuestras aulas se conviertan en pequeñas comunidades de aprendizaje. Qué bonito sería eso, lograrlo. No es fácil, yo sé que no es fácil, porque ese saltito de lo tradicional a lo digital es complicado. Y lo pudimos ver, así suena otra vez trillado en la pandemia. ¿Cuántos docentes del área de primaria y de preescolar se vieron abocados en tomar cursos remotos, hacer un sinfín de actividades para poder conectarse con los estudiantes? Y ese fue nuestro primer acercamiento directo con esto de la tecnología. Y luego estamos aquí. Recientemente vimos en las noticias cómo en un país se llevó a cabo la primera clase, ¿cierto? Donde no había un docente, sino que estaba la inteligencia artificial. No sé ustedes qué pensarán de ello. ¿Será una herramienta? ¿Será el fin del profesor en cuerpo y alma que estamos presentes en las aulas? ¿Cuál es ese reto de la educación digital en la que tenemos? Y es un reto bastante amplio. Así lo expresa Rosana Martín Vegas, un artículo que leí y que le invito a que ustedes lo lean, que llama El reto de la educación digital. Y es más allá de la transformación metodológica. Ella manifiesta que es necesario una revolución educativa. Hoy estamos hablando de fracaso escolar, de desmotivación, estamos hablando de desinterés por parte de los alumnos, estamos hablando de ineficacia del sistema, estamos hablando y echándonos la culpa a diestra y siniestra, ¿sí? Pero independientemente de eso, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque yo cuestiono, nosotros muy fácil podemos decirle, es que la culpa es del gobierno porque es que el gobierno no invierte. Perfecto, puede ser que eso sea cierto. Pero desde nosotros, ¿qué estamos aportando? O simplemente vamos a ser pasivos esperando que un gobierno o otra entidad nos proporcione los medios, nos proporcione y diga, venga, transformemos la educación. Pienso que con pequeñas cosas dentro del aula, así no contemos con la tecnología que hoy día tienen las grandes instituciones educativas, podemos empezar con algo muy pequeño. Y mire, profe, que a veces nosotros pensamos que, no, pero es que yo todas mis clases las preparo con unas bonitas diapositivas, pero eso será lo que estamos buscando en una revolución acá, en un reto de la educación digital, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes dirán, bueno, esto suena como tan bonito, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cierto? Entonces, hay algo muy importante. Primero, tenemos que luchar contra el desinterés de los estudiantes, eso es verídico. Después de la pandemia todo ha cambiado. Tal vez es como enseñamos dentro del aula, ¿sí? No es que resida en lo que estamos, en el conocimiento como tal, sino que resida en cómo es que se enseña en el aula, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros conjuguemos de una manera transversal los contenidos, las ideas, las emociones, porque eso lo vimos y fui testiga de las emociones. Como dice Francisco Mora, sin emoción no hay aprendizaje. Entonces, nosotros que tenemos que coger todo eso
que nos está rondando y presentárselo al estudiante en un mundo real, en un mundo contextualizado, porque no podemos salir del contexto de cada uno de ellos, que es diferente en toda parte del mundo. Desde ahí empieza. Entonces, bueno, vamos a innovar, ¿cierto? ¿Y qué podemos hacer? Pues, profes, hoy está en boga muchísimas cosas. Podemos hablar de un aprendizaje basado en proyectos, ¿cierto? Podemos utilizar la gamificación, podemos utilizar el aula invertida, podemos utilizar, a ver, muchas plataformas que nos ayudan. En lo particular, yo utilizo EducaPlay, me encanta EducaPlay. Utilizo de pronto una aplicación que es colombiana, que la defiendo mucho, que es Tommy Digital. Me permite hacer las clases más activas. Entonces, hay muchos métodos, profes. ¿Qué nos queda? Nosotros interesarnos en ellos y conocer de ellos. Porque en la medida en que nosotros comprendamos la importancia que tenemos de estar educando y formando a unos estudiantes que la vida nos está dando, es de transformar y buscar que ellos sean activos y partícipes de su propio crecimiento y de su propia actividad y de su propio crecimiento como tal, como personas. Hace poco compré un libro que me parece maravilloso de esta gran autora y se llama Hackeando la Educación Tradicional. Excelente libro. Se los recomiendo a capa y espada. Y si usted de pronto es que se me acabó la creatividad y no tengo qué hacer, pues fácil, profe, cómprese este libro. Porque en este libro, Laura Lewin nos muestra más de 500 ideas para el aula. Imposible que ninguna nos sirva para dar ese pequeñito paso de la educación tradicional a una educación digital, a una educación más activa y participativa, para que no se quede como está el dibujo y como la diapositiva anterior, bla, 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 y el estudiante termina en el sueño más profundo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Clases innovadoras? Puede ser, ¿cierto? Si miramos y hacemos un cuadro comparativo entre la clase tradicional y la clase innovadora, eh, pensemos en aquel término que ya yo creo que ya no se usa, la clase magistral, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en las universidades, por ejemplo? Clase magistral. Entonces el profesor explica, los estudiantes van escuchando, van tomando nota. Y si lo cambiamos a una clase más innovadora, como por ejemplo trabajar por proyectos, ¿cierto? Entonces el profesor es el guía, usted pauta, ¿sí? El trabajo, los alumnos adquieren ese conocimiento y desarrollan las habilidades por ellos mismos, ¿cierto? Y si involucramos otras aulas, otras asignaturas, si por ejemplo los contenidos antes eran por materias, usted tiene matemáticas, lenguaje, inglés, y ahorita, si queremos hacer algo innovador, ¿por qué no combinamos con otras asignaturas de acuerdo a ese concepto que queremos trabajar en el aula? En lo particular, mis clases yo las involucro mucho con el arte, o sea que se transversaliza un poquito con la artística. Y este año, por ejemplo, viendo una de las teorías, de la teoría vanguardista contemporánea, y en el vanguardismo uno ve los sismos. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, la noche de Van Gogh, cierto? Entonces, ¿yo qué hice? Les permití a los estudiantes que a través del arte exploraran uno de los sismos y con que se haya quedado en su memoria a largo plazo uno de esos sismos, yo me doy por bien servida. Entonces, dentro de la neuroeducación es importante también eso, que se como que busquemos y nos alineemos con otras asignaturas, profes, pero
No podemos hacerlo con más de 3 asignaturas porque eso termina caótico. Con 3 asignaturas puede ser valores, con matemáticas, ¿por qué no? Con unas sociales, con un inglés, ¿por qué no? Es simplemente de reunirnos con nuestros pares y establecer algo que nos permita hacer un conocimiento que las reúna a las 3 y sea muy activo para los estudiantes. Recursos, de recursos tenemos muchos. Antes era solamente un libro que nos hacían comprar, yo me acuerdo. Libros de texto con muchos ejercicios, pero hoy día podemos usar el celular. ¿Por qué nos estamos negando al uso del celular en el aula? Es que tenemos que darle una directriz al uso del celular. En mi caso, por ejemplo, yo pido el celular y les digo a los estudiantes o a los papás que por favor que mañana vamos a utilizar el celular, que ta, ta, ta. Eso como prevención, porque yo sé y tenemos problemas en el aula con el celular, ellos se distraen muchísimo, están pendientes de las notificaciones, pero hay que saber controlar, pero se puede trabajar con el celular en el aula, sobre todo pues cuando hacemos las pruebas en línea, que es tan importante. Y hoy tenemos mucho fuera del libro. Es más, ya los libros como tal, creería que ya nos están solicitando en lo oficial poco o casi nunca, además porque está como prohibido. En lo privado sí he visto que es un medio utilizado por los docentes, pero en mi caso pues tenemos revistas, periódicos, el blog, base de datos, bueno, podemos incluir muchas otras cosas que podamos trabajar en el aula. Y algo que de pronto ustedes les suena, compañeros, profesores que están observando este video, es que yo no hago evaluaciones. Y entonces, ¿usted cómo hace? Yo hago porque como mi metodología es más activa, entonces eso me permite que yo pueda ir dando la vueltica en el salón, ir mirando el trabajo de mis estudiantes y voy tomando nota. Entonces, yo en lo particular no uso evaluaciones así como que y no crea que no las trabajo, ¿sí? Porque nosotros pues en Colombia muchas de las evaluaciones las estamos trabajando desde, desde empezar a los muchachos a ejercitarlos en las pruebas del Estado. Y eso no quiere decir que porque yo no he valido no las haga, claro que sí. Lo que sucede es que yo las hago, pero no depende una nota para ellos. Diga, usted puede equivocar, no hay problema, eso no tiene que ver una incidencia, porque nosotros hacemos una retroalimentación de esos procesos lectores. ¿Sí? Entonces, la autoevaluación es continua, en mi aula es continua, de principio a fin, y a mí no me interesa mucho los resultados, me interesa mucho es más bien cómo él está tomando eso que se le está brindando dentro del aula, ese proceso, y cómo lo apropia y cómo lo lleva a la cotidianidad. Y entonces nosotros ahí, ¿qué estamos haciendo? Construyendo para la vida, no para el momento. Y bueno, eso yo creo que es el fin de la educación, ¿cierto? En estos tiempos, ¿sí? Entonces, yo los invito, profes, a que nosotros aquí como en esta diapositiva, ¿a qué lado nos vamos a quedar? ¿Sí? En unas clases de antaño o en unas clases que ahorita los nuevos paradigmas nos están presentando. Tanto en uno como en otro puede que se dé algo de lo tradicional, ¿cierto? Pero lo que sí tenemos que tener presente es que el objetivo siempre tiene que ser el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. ¿No? Y mirar que un aula o más allá del aula, por fuera del aula, también se puede enseñar, como en la película Radical. No me las voy a contar, pero yo las invito, o sea, de fuera del aula también se aprende. Entonces, ¿por qué no llevarlos un día a la al patio, a audiovisuales, un buen corto, un metraje o un short, un reel, algo que nos impulse a la motivación con los educandos?
Y estos son los retos que tenemos ahora. ¿Qué nos exige a nosotros? Muchísimas cosas. Nos exige, en primer lugar, aceptar el cambio. Eso es lo que nos exige. La siguiente diapositiva es la que queremos nosotros. ¿Qué queremos nosotros? Aulas felices. Y en la manera en que nosotros seamos muy empáticos con las personas que están bajo nuestra dirección, eso es lo que provoca que un estudiante quiera ir a la escuela. Porque lastimosamente hemos visto que los estudiantes no quieren ir. Es que les está ofreciendo lo de afuera, que es más atractivo para ellos. ¿Y qué le estamos ofreciendo a nosotros? Es un cuestionante muy grande. ¿O qué estoy dando yo para que ese estudiante ingrese a mi clase? Si estoy en la universidad o si estoy de manera virtual. Aulas felices es lo que queremos. Hay un, hay un reel que vi donde un niño lloraba y decía que Dios no era bueno, porque Dios porque tenía que haber inventado la educación. Y el niño lloraba, lloraba. Más allá de ser jocoso, yo sí me cuestionaba. E hice una publicación en la cuenta que tengo de Instagram que se llama Neuronas Sinápticas. Que a propósito, los invito a que la sigan. Y más allá de eso es porque estamos dando nosotros que un niño, no se levante entusiasmado y feliz para ir a estudiar. Cuando yo veo a mis nietos y les pregunto qué días fui y salió mi nieto y lo saludé y papá le preguntó, ¿cómo le fue? Entonces él dijo, bien. Y yo le pregunté, amor, ¿y fuiste feliz? Me dijo, sí. Amor, te voy a cambiar de colegio porque este colegio lo veo muy pequeño. Ya hablamos con el papá. No. ¿Y por qué no quiere cambiar de colegio? Porque en este colegio soy feliz. Qué bonito que esa sea la respuesta. Y no solo de los niños, sino también de los adolescentes. Entonces, profes, yo les voy a dejar esta última diapositiva en blanco. ¿A qué estamos dispuestos a cambiar? ¿A qué no? Y hablemos de eso. Pues yo los espero. Si tienen muchas preguntas y de pronto ustedes dirán, no, pues se escucha muy bonito, pero yo los escucho. Negociemos, negociemos esa transición de lo tradicional a lo digital, a lo novedoso que hoy día se nos está presentando. Y que no podemos ser ciegos, créanme que no. ¿Qué podemos hacer? Acomodarnos, prepararnos y afrontarlo. Porque nosotros no somos de era digital y nos ha tocado aprender con las uñas. Y lo que viene también necesita eso, un compromiso total y un cambio de chip total. Entonces, ¿a qué nos vamos a comprometer? No solo con sus estudiantes, más bien con ustedes y desde su labor y desde su quehacer. Entonces, pues los dejo con este gran interrogante. ¿A qué están dispuestos a hacer? A enfrentar a esto nuevo que se viene. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por ver. Chao, chao.